Vamos a leer en el Salmo 37, verso 25. Y habíamos hablado acerca de 3 consejos para tomar decisiones sabias. Y quiero compartir con ustedes en esta tarde el segundo principio. Pero quiero que leamos en la palabra del Señor en el Salmo 37, 25, donde hemos centrado esta enseñanza o esta predicación. Y cuando tengan el Salmo 37, 25, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro. Gracias, Señor del cielo, porque cada día son nuevas tus misericordias sobre nosotros, Señor. Padre amado, tú sabes, Señor, cómo hemos llegado a este lugar. Hemos llegado con el deseo de adorarte, de bendecirte. Pero también, Señor, las realidades que nos rodean muchas veces, Señor amado, nos impiden, Señor amado, el venir y adorarte con libertad. Pero sé que tú tienes control de cada una de las circunstancias y situaciones que pasan a nuestro alrededor. Te pido, Señor amado, que tú seas fortaleciendo a aquel que se ha sentido cansado, que se ha sentido débil, que tú seas levantando, Señor amado, aquel que se ha sentido caído, Señor, que tú seas sanando a aquel que ha estado enfermo, Señor amado, y que tú seas, Señor bendito, quitando toda opresión de aquellos, Señor amado, que nos hemos sentido oprimidos. Sanidades y prodigios, con milagros y señales en medio de tu pueblo, Señor amado. Que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, porque tu palabra no regresará a ti vacía, Señor del cielo. Gracias te damos, soberano Dios. Bendice, Señor, los maestros, bendice los niños, y danos un corazón atento, Señor. Danos un corazón sabio y entendido, Señor, para escuchar tu consejo, para poner atención a tu instrucción y también ponerla por obra, Señor. Te pido, eterno Dios, que tú seas tomando control en el mundo espiritual, que tú ates, Señor bendito, todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu, que tú reprendas, Señor, al devorador, que tú reprendas, Señor amado, todo espíritu, Señor, que ha estado queriendo oprimir y estorbar nuestra salud física y espiritual, Señor. Gracias te damos a ti, soberano Dios, porque sé que como poderoso gigante te levantas, Señor, por tu pueblo, y tú eres el que nos defiende, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. En este verso que estamos leyendo, en el Salmo 37, pareciera que David quiere encerrar todo lo que ha sido su vida, todo lo que ha sucedido a su alrededor. Pareciera como que en este solo versículo David quisiera expresar tantas ideas, tantos pensamientos, tantas experiencias. El domingo pasado hablábamos acerca de la realidad de nuestro tiempo y meditábamos en lo que él decía: joven fui y he envejecido. Y hablábamos del tiempo, hablábamos de lo rápido que pasa la vida del ser humano. Pero ahora quiero hablar acerca de lo que él sigue exponiendo. Y dice: y no he visto justo desamparado. ¿Sabes? El segundo principio que yo quiero compartir contigo es la realidad del encuentro personal con el Señor. Mira, hermanos, en el caminar cristiano, en el seguir al Señor, es necesario el encuentro personal con el Señor. El encuentro personal con Cristo tiene que ser una realidad en todo creyente. Tiene que ser una realidad que todo cristiano debe anhelar. Es una experiencia que todo hijo de Dios tiene que experimentar o tiene que haber experimentado cuando se convirtió a Cristo. Ya que es esto lo que nos ayudará en nuestro caminar. Es esto lo que nos ayudará en el seguir y en el servicio al Señor. Mire, es una bendición escuchar testimonios, hermano. La verdad es que cuando yo escucho el testimonio de alguien más, cuando yo oigo la maravilla, cuando yo oigo los milagros, las señales, los prodigios que Dios ha hecho en la vida de otra persona, eso me edifica, eso a mí me motiva. Pero no me sirve cuando viene la prueba, cuando viene el momento difícil, cuando algo impacta mi vida. Yo recuerdo los
testimonios de los hermanos, pero lo que me va a mantener de pie son mis experiencias con el Señor. Lo que me va a mantener firme es que yo pueda decir: sí, mis ojos han visto al Señor. Él me ha levantado, Él me ha restaurado, Él me ha sanado. Pero el escuchar testimonios, verdaderamente las experiencias de otros no me van a ayudar en el día de la prueba. Es como cuando alguien va a un trabajo, te ponen una persona que tiene experiencia para desarrollar aquella labor, y tú miras qué fácil hace el trabajo esa persona, pero como uno está aprendiendo se le hace más difícil. Pero conforme uno lo va desarrollando, conforme uno lo va poniendo y lo va practicando, se le va haciendo más fácil. Pero la experiencia de la otra persona solo me ayudó para tal vez motivarme, para tal vez hacerme entender que el trabajo no era tan difícil como yo pensaba. ¿Sabes, hermano, por qué el seguir al Señor, por qué el camino del Evangelio se nos hace difícil? Porque muchas veces queremos ampararnos en los testimonios de otros y no en las realidades que nosotros hemos vivido en el Señor. Eso es lo único que te va a mantener de pie. Por eso es que cuando David dice: y no he visto, mire, hermano, no he visto, él era testigo de las maravillas, él era testigo de la misericordia de Dios. Él no escribía salmos solamente porque no tenía nada que hacer o porque era un escritor y venían muchos pensamientos a su mente. No, él escribía las realidades, las verdades que él había vivido en el Señor. Él sabía que Dios era todopoderoso para guardarlo. Él sabía que Dios era grande en misericordia, porque no lo destruyó cuando él falló y cometió un pecado, sino que lo restauró y lo levantó. ¿Es esa una realidad en tu vida, hermano? La misericordia de Dios es una realidad en tu vida. El perdón de nuestros pecados es una realidad en nuestra vida. Porque sabes, hermano, muchas veces sí confesamos y decimos que el Señor ha perdonado nuestros pecados, cuando sabemos que dentro de nuestro corazón aún llevamos un espíritu de autocondenación y autoculpabilidad por no podernos perdonar nosotros mismos. Es porque no lo hemos creído. Es porque verdaderamente, aunque lo hemos dicho, aunque lo hemos confesado, no es parte de nuestra vida. Y yo creo con todo mi corazón, hermano, que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Yo creo con todo mi corazón que Él ha borrado nuestras iniquidades y ha quitado nuestras rebeliones. Claro que estamos siendo formados, estamos siendo moldeados. Por eso es que cuando David expresa y dice: y no he visto, mire, la experiencia personal, el encuentro personal con el Señor es una realidad, es una experiencia que todo creyente, que todo hijo de Dios debe anhelar. Porque solamente las realidades vividas con el Señor me sostendrán y me fortalecerán a seguir adelante. Ahora yo entiendo por qué muchos abandonan el camino del Señor. Ahora yo entiendo por qué muchos hermanos dicen: no, es que es difícil el camino del Señor. No, tienen que haber experiencias reales. A mí nadie me puede contar ya del frío que hace aquí en Caná, porque lo he vivido, lo he experimentado. Cuando yo no estaba en este lugar, sí, me podían haber dicho tantas historias, me podían haber contado tantas, quizás aventuras de lo que yo tenía que hacer para guardarme del frío de este país. Pero ahora yo lo he experimentado. Mis huesos lo han sentido, mi piel ha sentido el frío que hace aquí en este país. Pero en medio de ese frío he visto la gloria de Dios. En medio de ese frío he visto la protección del Señor. He visto la misericordia de Dios, porque Él no me ha dejado desamparado. Es admirable, hermano. Mire, es admirable la cantidad de personas que dicen conocer al Señor. Es admirable la cantidad de personas que tú encuentras y cuando quieres compartir el mensaje del Evangelio, ellos te dicen: no, si yo conozco al Señor. Yo acepté a Cristo, yo me congregaba, yo me reunía, y empiezan a hacer alarde de que sí son creyentes, son cristianos. O dicen haber caminado en el Evangelio, pero ahora se encuentran apartadas, ahora se encuentran encerradas en sus propios pensamientos, ahora se encuentran alejadas de su relación con el Señor. Yo creo, hermanos, también con todo mi corazón que aquel que ha conocido a Cristo jamás se apartará de Él. Jamás, hermano. Si tú has conocido al Señor, nada ni nadie te apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, hermano. Por eso ese verso que la hermana quiso decir de Pablo, cuando él dice: ahora yo estoy seguro
que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir me apartarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni ángeles, ni potestades. Y él sigue anunciando todo eso, hermano. Nada lo podía separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hermano, a veces a nosotros, ¿qué es lo que nos aparta? ¿Qué es lo que nos separa? Una falta de salud, una mala mirada, un resfrío, una gripe. ¿Qué es lo que nos aparta, hermano, de nuestra relación con el Señor? ¿Qué si estuviéramos viviendo en aquellos países donde el ser cristiano es arriesgar su vida? ¿Qué si estuviéramos viviendo en esos países por los cuales oramos el viernes, en África, donde están entrando a las ciudades y están matando a los creyentes? ¿Qué si viviéramos allí, hermano? Pero la realidad y la experiencia personal con el Señor te sostendrán de pie, te fortalecerán en medio de la prueba, te ayudarán a seguir adelante. ¿Por qué estas personas se apartaron del camino del Señor? ¿Por qué aquellos que quizás tuvieron privilegios, quizás desarrollaron ministerio, quizás predicaron, quizás cantaron, ahora se encuentran encerrados? Ahora se encuentran, hermanos, sin querer nada con Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo por todos los siglos. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos se enfrentaron a la prueba, cuando vino la adversidad, cuando el momento difícil golpeó sus vidas y tuvieron que tomar una decisión. Porque saben, hermano, Jesús dijo claramente, imposible es que no hayan pruebas. Tiene que haber pruebas sobre el Hijo de Dios, porque el Señor prueba nuestros corazones. Y dice que tu fe va a ser probada, y mi fe va a ser probada también, para que una vez pasada la prueba, dice, salga más pura que el oro. Pero ¿qué pasó con estas personas? ¿Qué sucedió con aquellos hijos de Dios que están apartados, que están encerrados? Miren, cuando llegó el momento de tomar una decisión, cuando tuvieron que enfrentar la adversidad, cuando tuvieron que enfrentar la aflicción, prefirieron mejor huir y no confrontar. Prefirieron mejor esconderse. ¿Cuántas veces, hermano, tú no te has sentido de esa manera? ¿Cuántas veces tú no te has sentido así? Mire, hay personas, hermanos, que llegan a los servicios quizás con el pensamiento de decir, bueno, este es el último servicio que yo me reúno, he estado pasando esta situación, he estado pasando esta otra circunstancia, y ahora sí, Señor, vengo a decirte adiós. ¿Qué es lo que te ha hecho Dios, hermano? Dios solo nos ha colmado de bienes, de favores, de bendiciones. Todo lo que Dios ha hecho sobre tu vida y sobre mi vida es bueno, hermano. Todo. Por eso es que, ¿qué sucede cuando tienes que tomar una decisión? ¿Qué sucede, hermano, cuando tienes que confrontar y tienes que enfrentar la adversidad? ¿Qué es cuando tú tienes que tomar esa decisión que va a conducir tu vida y va a conducir el rumbo de tu familia también? Quiero compartir contigo 3 etapas por las cuales muchas veces nosotros no meditamos y tomamos decisiones a la ligera. Lo que yo te estoy hablando son 3 principios para tomar decisiones sabias. El primero era la realidad de nuestro tiempo, nuestra edad, el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuántos saben, hermanos, que estamos viviendo días difíciles? ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos malos? Pablo se lo dijo a Timoteo que en los postreros días iban a ser tiempos difíciles, tiempos malos. Y sabemos el tiempo que estamos viviendo. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 9. Y quiero leerte esta historia que está en el Evangelio de San Juan. Esta experiencia que este hombre tiene con el Señor, pero las circunstancias que él tuvo que enfrentar, las situaciones que él tuvo que vivir. Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 1. Amén. Amén. Dice de esta manera: al pasar Jesús
vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Miren cómo comienza esta historia, hermano. Miren cómo comienza esta experiencia de este hombre. Hablemos del hombre ciego. Hablemos de cómo era la vida de esta persona. Hablemos, hermano, una persona que nació ciega. Es ciego de nacimiento. ¿Sabes? Le doy gracias a Dios de que los pensamientos de Dios para tu vida y para mi vida no son los pensamientos del ser humano. Los pensamientos que Dios tenía para mi vida no son los pensamientos que aquellas personas que me rodeaban, que aquellas personas que eran mis amigos antes de conocer al Señor. Le doy gracias al Señor porque los pensamientos del Señor son firmes y son definidos, y por eso nos tiene en este lugar a donde nos encontramos hoy, hermano. Mira, el pensamiento de Dios para tu vida, el pensamiento de Dios para mi vida es totalmente diferente del pensamiento de los hombres. Mire, el hombre estaba en aquel lugar y dice que Jesús iba pasando por ahí. Pero la pregunta de los discípulos, miren cuál era la pregunta de los discípulos: ¿quién pecó? Le dice, ¿este o sus padres, para que haya nacido así? Hermano, ¿cuántas veces quizás tú y yo tuvimos que vivir y enfrentar experiencias? Quizás ustedes y yo tuvimos que pasar situaciones difíciles desde nuestra niñez. Quizás desde el embarazo de nuestra madre tuvimos que enfrentar situaciones y circunstancias bastante complicadas. Y cuando nosotros nacemos, y cuando nosotros empezamos a crecer y empezamos a desarrollarnos, cuando nosotros queremos buscar, queremos saber, queremos conocer la realidad de por qué tuvimos que vivir esas experiencias, por qué tuvimos que vivir esas situaciones. Miren cuántas personas, hermano, el Señor permite hablar, permite darles consejería. Y cuando empiezan a hablar de su niñez, cuando empiezan a hablar de su realidad, cuando empiezan a decir lo que ellos buscaban en un padre, lo que buscaban en una madre y que nunca lo pudieron encontrar. Hay personas que todavía van heridas y van lastimadas. Hombres que quizás crecieron escuchando aquellas palabras de personas que los rodeaban y les decían: tú vas a terminar alcohólico como tu padre, porque es algo que viene de generación en generación. Y aquel muchacho, aquel joven crece y es lo que lleva en su mente. Pero qué bendición es que cuando Cristo llega, cambia el corazón, cambia la vida, cambia los pensamientos y cambia el curso, hermano, que la gente había querido que tomáramos. Porque el Señor cambia la vida. Este hombre había nacido ciego. Este hombre estaba tirado allí en el camino. Pero mire la pregunta de los discípulos. Los discípulos sabían que allí llevaban al Señor, allí iba el Maestro con ellos. ¿Por qué no le dijeron, por qué no oras por la necesidad de esta persona? ¿Por qué no pide? Yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre, Él lo hará, porque Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué los discípulos se unen a la multitud, se unen a las personas que quizás habían ya destinado cuál iba a ser la realidad de la vida del ciego? ¿Quién dijo, quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Mira, hermano, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué tuvimos que pasar experiencias bastante dolorosas desde nuestra niñez. Quizás tuvimos que pasar la realidad de matrimonios, o sea, divididos, de matrimonios partidos, el padre por un lado, la madre por otro lado. Y nosotros quedamos solos a expensas, a un niño, quedamos solos a expensas a saber qué es lo que va a acontecer y qué va a suceder. Lo tremendo es que cuando nosotros crecemos, cuando nosotros empezamos ya a desarrollarnos y vamos a tomar decisiones, venimos con aquellas experiencias, venimos con aquellas realidades que nosotros vivimos o tuvimos que pasar en nuestra niñez o en nuestra juventud. Pero qué bendición, y te repito, que el pensamiento de Dios para tu vida y para mi vida no es el pensamiento de los hombres, hermano.
Saben que en nuestro contexto, en la sociedad en la que nosotros crecimos, excepto los que nacieron aquí, nosotros observamos que los consejos de una madre o de un padre para una niña, para una mujercita, cuando ella va creciendo, ellos le dicen: cuando tú crezcas, búscate un hombre, búscate un marido responsable, un marido que pueda mantenerte, un marido que pueda estar ahí contigo. Esos son los consejos, porque yo escuchaba lo que hablaba mi abuela con mis hermanas, yo lo oía. Y ese es el contexto, ese es el consejo que le da. Ahora el consejo que se le da a la niña es: prepárate, tú tienes la oportunidad, tú tienes la oportunidad de desarrollar algo, tú tienes. No se les habla eso de que van a depender de alguien más. Claro que si conocen a Dios se les enseña que tienen que depender del Dios que está en los cielos, que su relación tiene que ser con Él, que Él tiene que ser el primero en su vida. Mire, este hombre había nacido ciego. Estaba ahí tendido en el camino y pasa Jesús con sus discípulos. Y la necesidad estaba ahí. Pero la pregunta que ellos le hacen: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces los pensamientos de Dios, como te digo, son diferentes. Miren la respuesta del Señor. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cuál era nuestra condición real, hermano? ¿Cuál era la condición real de tu vida cuando el Señor aparece? Cuando el Señor se revela a tu vida. Mire, cada uno de nosotros recordamos en qué condición nos encontrábamos. Cada uno de nosotros sabemos, hermano, cuál era la condición cuando el Señor se acerca. Quizás no estábamos ni orando, no estábamos, hermano, ni clamando ni ayunando, porque no sabíamos nada de eso. Pero, ¿qué fue lo que movió al Señor a poner su mirada en el ciego? ¿Qué fue lo que miró al Señor a acercarse a aquel hombre que había nacido ciego de nacimiento? Valga la redundancia, fue la pregunta de los discípulos. Mire, por eso te digo, hermano, toda persona que llega al Evangelio, toda persona que recibe al Señor y que entrega su vida a Cristo, es producto de las oraciones de alguien más. Alguien estuvo orando por ti, alguien estuvo clamando por ti, alguien le pidió al Señor misericordia para tu vida, para tu familia. Nosotros no vamos a decir: bueno, ya el Señor tenía ese tiempo y yo me acerqué a la iglesia. No, es producto de las oraciones de alguien, hermano. Por eso es que oremos por aquellos que tienen necesidad. Cuando tú sepas de alguien que está pasando una situación difícil y no conoce al Señor, es nuestra responsabilidad clamar y orar delante del Señor. Quizás Él tenga misericordia. Miren, los discípulos inquietaron al Señor. Claro que el Señor sabía lo que tenía que hacer. Él sabía por qué iba pasando por ese lugar donde se encontraba ese ciego. Y sabes, cuando el Señor llegó a tu vida y a mi vida, a nosotros nos era necesario estar en ese lugar, porque el Señor iba a pasar por ahí, hermano. Mira, el Señor iba a pasar por ahí, por ese lugar donde tú y yo recibimos a Cristo. No era casualidad, hermano. No era producto de que no teníamos nada que hacer. Era el día, la hora, el tiempo y el lugar que el Señor había preparado para tu vida y para mi vida. Este hombre, ¿cuánto tiempo no tenía de estar en ese lugar? Pero ahora iba a pasar Jesús y sus discípulos por ese lugar. Y la pregunta de los discípulos inquieta el corazón de Jesús, y le responde que no era ni que sus padres ni que él habían pecado, sino que para que las obras de Dios se hicieran manifiestas en él. ¿Sabes que el Señor llegó a tu vida y a mi vida para que las obras de Dios se manifiesten en ti y en mí? Para que nosotros podamos testificar de su misericordia, para que nosotros podamos hablar de ese Cristo que perdona pecados, hermano. Que podamos hablar de ese Cristo que redimió, que lavó nuestras iniquidades, que borró nuestras rebeliones. Que cuando Él se plació en acercarse a tu vida y a mi vida, Él nos salvó y nos dio vida nuevamente. Porque nosotros tal vez no estábamos ciegos, literalmente hablando, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Miren, nosotros no estábamos ciegos, estábamos muertos, hermano. Y Él nos dio vida.
Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él te dio vida a ti y Él me dio vida a mí. Por eso es que el pensamiento de Dios para nuestras vidas es totalmente diferente del de los hombres. Dios cambia nuestras realidades. Mire, ¿qué es lo que pensabas tú cuando eras niño? ¿Qué pensabas hacer cuando tú crecieras, cuando tú llegaras a ser un adulto? Mire, cuando nosotros hablamos de esas realidades, y muchos no las exponen porque a veces les da vergüenza decir lo que querían hacer cuando ya crecieran, cuando fueran grandes. Algunos de ellos decían, no, yo quería ser bombero, yo quería ser policía. Otros decían, yo quería ser músico. Otro dijo, yo quería ser payaso. Cada quien, hermano, expone lo que aquellos sentían en su niñez. Esos eran nuestros pensamientos. Y mire, tal vez, quizás hasta las personas nos decían eso. No, tú cuando crezcas vas a ser un músico. Y quizás si aquel niño era un poco juguetón, gracioso, y no, tú cuando crezcas vas a ser payaso, en un circo te voy a ver. Mire, y empezaban a definir, empezaban a decirte lo que tú ibas a hacer, lo que yo iba a hacer. Pero qué bendición que los pensamientos de Dios eran diferentes. Él no te miraba ni como un músico, Él no te miraba ni como un payaso, Él no te miraba ni como un bombero, ni como un policía. Él te miraba como un hijo de Él, hermano. Él te miraba redimido, santo, limpio de todos tus pecados y de todas tus iniquidades. Pero la gente que nos rodeaban, ellos decían otras cosas. Pero yo te digo, yo le doy gracias a Dios que los pensamientos de Dios son totalmente diferentes. Aún nuestros propios padres quizás nos dijeron lo que nosotros íbamos a hacer cuando estuviésemos grandes. Aún mire aquella influencia que hay, especialmente, hermano, y les hablo en los contextos de nuestra sociedad donde nosotros crecimos. Si nuestro padre sabía un oficio, él quería que su hijo supiera ese mismo oficio. ¿Y qué de las habilidades? ¿Qué de aquellos dones que Dios nos ha dado? Porque Dios nos ha creado diferente a cada uno de nosotros. Tú puedes tener 2, 3 hijos, pero tú miras que la personalidad, el carácter de cada uno de ellos es totalmente diferente. Uno puede ser más hablador, uno puede ser más comunicativo, el otro puede ser más reservado, el otro puede ser tal vez callado, pero cuando le da la oportunidad, cuando él siente expresar algo, 2, 3 palabras te dice, pero te dice completamente lo que siente y cómo se siente. En cambio, el que habla más te puede decir y te puede contar quizás toda una historia para al final decirte, me siento triste. Pero aquel que habla poco te puede decir, ¿sabes qué? Estoy triste. Y no necesita muchas palabras, pero Dios nos ha creado diferente. Entonces, ¿por qué queremos muchas veces, hermanos, como entrar en un patrón, como meter en un patrón aún a nuestros propios hijos? Usted va a ser de esta manera, ¿sabe? Yo estaba meditando mientras escribía este mensaje. Estaba meditando, o sea, ¿en qué le puedo yo hallar a mi hijo que se compare o que se asimile a aquellos pensamientos, a aquellas ideas que yo tenía? Porque muchas veces le dicen, no, es que tú eres, así era yo, así igual vas a ser tú. No, no es así, Dios lo creó diferente. Él lo formó único, porque cada uno de nosotros somos únicos ante los ojos de Dios. Él tiene sus propios pensamientos, Él tiene su propio potencial, Él tiene sus propios dones que Dios ha dado a su vida. El único trabajo y responsabilidad de nosotros como padres es dirigirlos, guiarlos, aconsejarlos. Mire, ayer que yo veía a todos los del coro, que veía a todos los que estaban tocando instrumentos y los que vinieron a cantar, yo le daba gracias al Señor. Le daba gracias porque cualquiera puede decirme, cualquiera puede acercarse a mí y decirme, ¿sabe qué? Estás haciendo buen trabajo. Ahí en la iglesia, y le dije yo, Señor, yo no estoy haciendo el trabajo, tú lo hiciste. Porque Dios es el que le ha dado los dones a cada uno de ustedes, hermano. Es Dios el que les ha dado ese carisma, esa gracia. Lo único que uno tiene que hacer es darle dirección para que aquello no se cree en un desorden, sino que haya un orden, que podamos nosotros presentar, que podamos nosotros darle a Dios eso que anhela y desea nuestro corazón. Mire, este hombre estaba ahí en el camino, y cuando pasa Jesús, la pregunta de los discípulos despierta esta conversación y esta situación que se va a dar más adelante. Verso 6 dice de esta manera: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, mire la pregunta que le hacen: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. No sé. Mire, el hombre había recibido la vista. Yo no quiero centrar este mensaje en la obediencia a la palabra de Dios. Yo no quiero centrar este mensaje en la obediencia o en la orden del Señor y la autoridad que tiene la palabra de Dios. Pues cuando tú la obedeces, que cuando tú y yo seguimos esas instrucciones, vamos a recibir el resultado y el fruto para el cual Dios ha enviado esa palabra. Yo lo que quiero centrar, lo que quiero dejar en tu corazón es que la vida de este hombre cambió, hermano. Cambió. La vida de este hombre fue transformada. Ahora bien, si tú has tenido una experiencia con Cristo, tu vida tiene que haber cambiado. Si tú has tenido un encuentro personal con el Señor, tu vida tiene que ser diferente. Amén. Porque Dios cambia lo que eran nuestras realidades, hermano. Mire, cuando tú y yo llegamos a aquellos lugares de donde el Señor nos saca, cuando aquellas personas que tal vez crecieron junto con nosotros, aquellas amistades de la niñez, o aquellas personas mayores que conocían cómo era nuestro vivir, cuando ellos te observan a ti, cuando me observan a mí, cuando ellos miran la realidad y se preguntan: ¿no era este el niño que pasaba tirando piedras en la calle? ¿No era este el niño que hacía travesura y nos hacía esto? ¿No era este el joven que nosotros teníamos que ver lo que causaba desórdenes y causaba problemas cuando él se reunía con sus amistades? No era este. Hermano, yo no sé qué era lo que tú hacías en tu niñez o en tu juventud. Yo no lo sé. Pero hay personas que nos conocieron lo que nosotros hacíamos. Hay personas que saben cómo nosotros éramos y cuáles eran nuestro vocabulario y cuáles eran nuestras palabras. Hay personas que te conocen a ti y me conocen a mí. Pero qué diferente es cuando ellos observan lo que el Señor ha hecho en tu vida, cuando ellos observan lo que el Señor ha hecho en mi vida y se preguntan: bueno, ¿no era este el muchacho? ¿No era este el niño? ¿Sabes qué? Algunos van a decir: él es. Otros van a decir: a él se parece, como se fue tan lejos. Yo no sé si sea el mismo. Pero qué bendición es que tú te puedas parar y decirle: sí, yo soy. Cristo ha cambiado mi vida. Él le ha dado dirección. Él le ha dado una razón de ser. Él le ha dado un motivo a mi vida. Por eso estoy aquí de pie y testifico de lo que Él ha hecho en mí. Hermano, eso tiene que ser una realidad en ti. Eso tiene que ser una verdad que nadie la va a quitar de tu corazón. Si tú tienes esa realidad en tu corazón, nada ni nadie te va a apartar del camino del Señor. Ahora entiendo por qué hay tantos cristianos amargados, tantos cristianos encerrados, tantos cristianos. No son las aflicciones, no son las pruebas, porque el Señor es el mismo, Él no ha cambiado, hermano. Y su amor es eterno, su amor no cambia, hermano. Si yo voy y le digo: Señor, es que hoy ya no me ama como antes me amaba, no, esa es mentira, Él me sigue amando. ¿Por qué? Porque dice que con amor eterno Él nos ha amado. Pero Dios cambia lo que era nuestra realidad. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí ahora en este lugar, hermano? Que quizás muchos esperamos, debido a las circunstancias que se dieron en nuestros países, o pertenezco a un bando o pertenezco a otro bando, pero algo va a suceder en mi vida. Y quizás solamente esperábamos que sufriéramos algún accidente y perder nuestra vida. Pero los planes de Dios eran diferentes. Mira, el Señor te tiene en este lugar, te tiene sentado, te tiene gustando de su palabra, oyendo su consejo, oyendo su instrucción. Cuando tú pensabas que quizás un mes más, un año más, no lo íbamos a vivir. Pero el Señor cambia nuestras realidades, hermano. Dios cambia nuestras realidades. La vida de este hombre cambió. Mire, Jesús, después de que le dio la instrucción a los discípulos, después de que Él le dijo que le era necesario hacer las obras de aquel que lo había enviado,
que le era necesario que mientras Él estuviera sobre el mundo o en el mundo, que Él fuera luz de este mundo. Porque Jesús es la luz del mundo, hermano. Cristo es la luz del mundo. No es un grupo de personas, no es un grupo de denominaciones. Cristo es la luz del mundo, hermano. Y cuando esta luz alumbra el corazón del ser humano, las tinieblas se van, hermano. Cuando Cristo alumbra el corazón de la persona, las tinieblas huyen. El Señor hace lodo y dice que unta los ojos del ciego y le da una instrucción y le dice: haz esto. Y en obediencia a esa palabra, en obediencia a esa instrucción del Señor, dice que el hombre va, se lava y recobra la vista. Era algo que no se podía ocultar, hermano. Mire, era algo que no se podía esconder. Este ciego, él siempre había vivido en ese lugar. La gente lo conocía, la gente conocía a su familia, pero ahora veía. Ahora sus ojos habían sido abiertos. Por eso es que no es solo cantarlo, hermano. Antes yo era ciego y ahora veo. No, es vivirlo, es testificarlo, es que se vea esa realidad que el Señor está haciendo en tu vida y en mi vida. Porque Dios cambia lo que eran nuestras realidades, hermano. Cuando le preguntan en el verso 12, entonces le dijeron: ¿dónde está Él? Y Él dijo: no sé. Y esa es la realidad de muchas personas. Hay personas que han recibido sanidades físicas. Hay personas que han recibido tal vez respuesta a alguna necesidad material. Hay personas que han recibido tal vez la petición de sanidad de algún ser querido, pero no conocen al Señor. Este ciego había recobrado la vista ya, pero no sabía quién era Jesús, no sabía dónde estaba. Él había oído de Jesús, pero ustedes saben que cuando Él recobra la vista, ya el Señor no está ahí. El primer aspecto que yo quiero dejar en tu corazón es: ¿cuál era nuestra condición real en la vida? Si tú te pones a meditar lo que era tu vida y lo que es hoy, han habido cambios. Han habido cambios. Y eso es que aún el Señor no ha terminado su obra en nosotros. Pero han habido cambios. Pero ahora yo quiero hablarte, yo quiero enseñarte de lo que es el testimonio sin un encuentro con el Señor, hermano. Por eso es que ustedes oyen personas que se levantan y hablan, oyen personas que dicen nada menos. En esta semana en el trabajo alguien compartía el testimonio de esta señora Yuri, que se convirtió al Señor, que la metieron a la cárcel y ahí conoce a Cristo porque la habían agarrado traficando estupefacientes. Pero dice que entró, se convierte al Señor, sale libre y después la vuelven a agarrar otra vez. ¿Por qué? Porque no había tenido un encuentro real con el Señor. Aquel que ha tenido un encuentro real con el Señor cambia, hermano. ¿De qué sirve que se levanten testificando? Oh, si yo antes era esto, yo antes era lo otro. Pero cuando le preguntan ¿dónde está Jesús? Y ellos dicen: no sé. Esa era la experiencia del ciego. Por eso es que el testimonio sin el encuentro con el Señor es vacío nada más, hermano. Van a ser palabras solamente. Tú puedes hablar, hermano, que el Señor te ha proveído, que el Señor te ha dado una casa, te ha dado un carro, te ha dado un trabajo, te ha dado un negocio. Yo no lo sé, pero sin el Señor es vacío solamente. Si tú no testificas y dices: no, yo estaba en esta condición y he visto la mano del Señor, porque sabes, lo que el Señor provee, lo que el Señor da, no es para alejarte de Él, sino que te acerca más a Él, hermano. Te acerca más a Él. Tú lo amas, no por lo que te da, sino porque mis ojos han visto su misericordia. Y eso es lo que David estaba expresando cuando él dice: y no he visto justo desamparado. Él estaba hablando de su realidad. No crean que David, hermano, era como muchos de nosotros que buscaban testimonio en la internet y pasaba viendo todos los días testimonio. No, él vivía realidades en Dios. Él sabía lo que era huir delante de sus enemigos. Él sabía lo que era esconderse en las cuevas cuando Saúl lo andaba buscando. Él sabía cuando sus hijos se rebelaron contra él y lo buscaban para matarle. Él sabía eso, hermano. Pero en medio de todas esas situaciones vio la mano protectora de Dios. Vio la mano redentora de nuestro Señor. Eso es lo que te va a sostener de pie. Eso es lo que me va a sostener de pie a mí. Mira, cuando tú tienes esa convicción y esa confianza en tu corazón, tú puedes decir con toda confianza: yo sé que llegaré hasta el final, Señor.
Pero ahora te pregunte, ay Señor, yo no sé si voy a poder hacerla. Mira que ya no hay fuerza, mira que... No, hermano, el Señor no ha cambiado, Él es el mismo. Y Él te da fuerzas cada día. Dice que cada día nos da fuerzas como las del búfalo. Y Él nos va a levantar como las águilas en medio de la adversidad, hermano. El testimonio sin el encuentro con el Señor es vacío, hermano. Mire qué es lo que sucedió. Debido a la pregunta que le hacen a este hombre que había recibido la vista, que había recibido el milagro de parte del Señor, ¿dónde está Él? Él dijo, no sé. Muchos creen que está en la iglesia. Muchos creen que está en la banca. No, está dentro de ti, hermano. Oh, yo entré a la iglesia y ahí no se siente nada. Es uno el que va vacío, hermano, porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Yo no voy a esperar que un canto venga y me erice la piel y me motive, hermano, para saber que aquí está el Señor. Yo sé que aquí está el Señor, porque Él mora dentro de nuestros corazones. Mire lo que sucede seguidamente. Verso 13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Mire, había división entre ellos mismos, hermano. ¿Por qué? El reconocer que Dios ha hecho cambios en nuestras vidas te va a traer situaciones difíciles. Te va a crear circunstancias difíciles, hermano. Especialmente si nosotros venimos de un contexto, de una familia que está hundida en la religiosidad. Te va a crear obstáculos, te va a crear conflictos en medio de tus seres queridos. Miren, los fariseos llaman a este hombre. Y cuando empiezan a cuestionarlo, cuando empiezan a preguntarle, ¿cómo puede un hombre pecador? Mire quién era Jesús para los fariseos. Mire quién era el Señor para aquellos que supuestamente conocían la palabra de Dios desde el tiempo de Jesús. Era un pecador. Porque Él dice: ¿cómo un hombre siendo pecador puede hacer estas señales? Porque hay que reconocerlo, hermano. El Señor ha cambiado nuestra vida. El Señor está transformando nuestra vida. Y nos ha creado problemas. Nos ha creado dificultades. Los primeros que se alejan de uno son aquellos que estaban un poco más cerca. Porque ahora ya no corremos como ellos corrían. Porque ahora ya no hacemos y ya no nos involucramos en las cosas que ellos hacían. O hacíamos nosotros con ellos. Ahora no. Ahora testificamos de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y ese era el problema. Mira, mientras era ciego, este hombre no tenía problemas, hermano. ¿Quién se iba con usted? ¿Cree que los religiosos iban a poner su mirada en él? Quizás pasaban los fariseos así muy sublimes para el servicio y veían a aquel hombre, no, así es que lo veían, pero para ellos era otra persona más necesitada que estaba tirada ahí. Porque el religioso no se para a ver la necesidad del prójimo. Pero Cristo sí se detuvo y cambió la vida de este hombre. ¿Sabes? Cristo se detuvo en tu vida y en mi vida y la está cambiando, hermano. Por eso es que cuando le están preguntando a este hombre y le preguntan qué es lo que hizo, y él sabía, él había oído la instrucción que Jesús le dio y le contó cómo habían sucedido las cosas. Pero debido a la confesión, debido a lo que él estaba testificando, había disensión entre ellos. Verso 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Esa pregunta lo compromete a uno, hermano. Miren, como que tú estás sentado ahí y te digan: ¿qué dices tú de Cristo? Unos dicen que esto, otros dicen que lo otro, mi esposa dice esto, mis hijos no. ¿Qué dices tú del Señor? Esa es la pregunta que le están haciendo a él. Porque ¿sabes qué? Muchas veces habemos hombres que hablamos: no, es que mi señora, es que mi esposa, que no. ¿Qué dices tú de él? ¿Quién es Cristo para tu vida?
¿Dónde estabas cuando Él llegó a tu vida? ¿Qué es lo que Él está cambiando en tu ser? Eso es lo que le está preguntando a este hombre. Verso 17 dice: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Miren, que es profeta. ¿Qué dices tú del Señor, hermano? ¿Qué dices tú de Cristo? Miren, cuando alguien te pregunta, ¿qué me dices tú? Yo no sé si tú eres como los demás creyentes que dicen, no, vaya a la Biblia, eso le va a decir. No, ¿qué dices tú? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Cuál es la experiencia real que tú has tenido con el Señor? Porque sabes, para muchos Él es el Maestro, para muchos Él es el Señor, para muchos Él es el Hijo de Dios. Pero para nosotros Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que abrió nuestros ojos, Él es el que nos dio vida, Él es el que nos ha dado una esperanza de vida eterna, hermano. Él, Cristo, nadie más, hermano, sino que el Señor mismo. Por eso es que te digo, cuando tú tienes una experiencia con Él, nada te va a apartar, hermano, del camino del Señor. Nada te va a moverte a encerrarte o a decir, no, yo mejor voy a vivir el Evangelio yo solo. El Evangelio no es para vivirlo solo, hermano. Es para vivirlo en comunidad. Porque el Señor viene por un cuerpo, por una iglesia. No viene, hermano, por creyentes solitarios. Viene por un pueblo. Anhelemos ser parte de ese pueblo. Anhelemos ser parte de esa iglesia que el Señor va a levantar. Mire lo que dice este hombre cuando le dicen, ¿qué dices tú? Que es profeta. Y dice, mire lo que provoca la respuesta de este hombre. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Mire, y estos eran los creyentes de ese tiempo, hermano. ¿Verdad? No creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él. Él, ¿qué dice? Él hablará por sí mismo. Él hablará por sí mismo. Mira, hermano, yo no necesito que mi esposa testifique de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo puedo hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ella tiene sus propias experiencias con Dios y la hemos pasado como familia también, nuestras experiencias en el Señor. Pero si tú quieres saber algo de lo que el Señor ha hecho en mi vida, pregúntamelo a mí. Edad tengo para decirte qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y si quieres preguntarle a ella, pregúntaselo a ella. No me venga a decir a mí, mire su esposa ahora, mire su esposa lee la Biblia, mire su esposa. No, pregúntaselo a ella y ella te va a decir quién es Cristo para su vida. Porque esa es una realidad única y personal, hermano. Si bien es cierto, a veces Dios nos permite pasar experiencias como matrimonio, pero esas son experiencias de los dos. Pero hay una relación personal con Dios, hay una relación única con Dios. Mujer, tú has tenido relaciones y experiencias con el Señor únicas, que son exclusivamente tuyas y de Dios. Hombre, tú has tenido experiencias con el Señor que son exclusivamente únicas para ti y el Señor. Y claro, hay experiencias como familia, como matrimonio, hay experiencias como padres, hermano. Hay experiencias así. Porque sabes, otras personas no podrán testificar por nosotros. Tú puedes conocer mi testimonio, pero solo yo puedo testificar porque yo lo viví y mis ojos vieron la misericordia de Dios. Tú puedes repetirlo nada más, pero no es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Porque otras personas no podrán testificar por nosotros, aunque conozcan lo que éramos. Mire, mis padres no pueden testificar por mí, por lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sí puedo contarte, porque yo he vivido esas experiencias en el Señor. Y qué bendición es poder hablar, hermano, directamente con la persona. Qué bendición es poder acercársele y decirle, hermano.
Porque esa tiene que ser una realidad en nuestra vida. Cuando te están preguntando a ti, es a ti a quien te están preguntando. Yo no puedo decirle, pregúntele a mi señora, pregúntele a mis hijos. No, es a mí a quien me están preguntando cuál es su experiencia con el Señor. Es como cuando yo te llamo a tu casa, hermano. Si yo te llamo y pregunto por ti, es porque quiero hablar contigo. Pero si me respondes después, dice que me diga qué es lo que quiere decirle. No, si yo quisiera hablar con tu esposa, yo le hablaría a ella. Pero yo quiero hablar contigo. Yo quiero transmitirte a ti. Eso no debe ser así, hermano. Si tú no tienes el tiempo, puedes decirme, ¿sabes qué? No puedo atenderlo, dile que no puedo atenderlo, pero le llamaré en 5, 10, 15 minutos. Eso es diferente. Eso es diferente, muy diferente. Pero saben, es un hábito que tenemos que empezar a desarrollarlo, hermano. Cuando tú quieras hablar directamente con la persona, habla directamente con ella. Porque si no, la información se va cambiando, hermano. Y eso no te lo estoy diciendo solamente en la iglesia. Una vez del trabajo me mandaron a mí a un entrenamiento. ¿Y saben qué hicieron ese experimento? Y habíamos 15 en una línea y habían 15 en la otra línea. Y al primero le pasaron una información que tenía que llegar hasta el último. Pero cuando la información fue pasando de persona en persona, el último lo que vino a recibir, hermano, wow, no era ni por cerca de lo que aquella persona había dado, la instrucción que aquella persona había dado. Por eso es que si yo quiero darte una información, si quiero darte una instrucción, te la voy a dar a ti. Te voy a decir a ti, esto es lo que quiero hablar contigo. Mire, estos hombres habían traído primeramente al que había sido ciego. Pero como no estaban satisfechos con la respuesta de él, comenzaron a dudar que era ciego. Es como cuando alguien oye el testimonio tuyo y dice, no, ¿sabes qué? El Señor me sacó del alcohol, el Señor me sacó de la droga. Yo estaba hundido en la cárcel y el Señor me liberó de ahí. Yo no creo que haya estado preso. Yo no creo que haya tomado o haya hecho drogas alguna vez. Y le empiezan a preguntar, hermano, a aquellos que te conocieron. Ellos pueden decir, pero no es como que te lo pregunten a ti. No es como que tú le digas, mire, sí, yo sé, y sé cuáles son las reacciones, y sé cuáles son las consecuencias de eso. Porque nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de ello, hermano. Consecuencias no agradables. Consecuencias que yo les recomiendo a los jóvenes que ni por curiosidad las experimenten. Porque es algo que los va a amarrar y los va a atar, y después no van a poder salir de ella. Mire, si nosotros, el Señor no hubiera roto esas cadenas, yo creo que ese no hubiera sido difícil salir de ahí, hermano. Pero qué bendición es que tenemos un Dios todopoderoso que rompe cualquier maldición, que quiebra cualquier cadena. Otras personas no podrán testificar por ti, aunque conozcan lo que eres, aunque conozcan lo que tú eras. Mire, ellos no creían que este hombre había sido ciego, y a quién más iban a llamar que a los padres. Y le cuestionan a los padres, le preguntan y le dicen, este es tu hijo, el que había nacido ciego. Y él dice, yo sé que es nuestro hijo. Y luego le preguntan, y nació ciego también. Y luego le preguntan, ¿cómo es que recibió la vista? Y ellos le dicen, ¿cómo haya recibido la vista? No lo sabemos tampoco. Pero me gusta la respuesta de estos padres. Pregúntenle a él, edad tiene para hablar por sí mismo. Qué triste es, hermano, que nuestros hijos lleguen a 20, 22, 23, 24 años y todavía tengamos que hablar por ellos. Edad tienen y tienen que empezar a desarrollar sus propias experiencias. Tienen que empezar a desarrollar sus realidades en Dios. Tienen que empezar a desarrollar, porque saben, así como es la relación con Dios, así va a ser la relación también allá afuera. Mire, tienen temor ir a aplicar por un trabajo, tienen temor pedir una aplicación, tienen temor, o sea, cuando van a la entrevista. Quisieran que uno fuera a la entrevista con ellos también, hermano. No, tienen que desarrollar esa experiencia. Uno puede prepararlo, uno puede decirle, mira, las preguntas que te van a hacer son esta y esta. Tú tienes que mostrar, o sea, confianza, tú tienes que mostrar tranquilidad, tú tienes que mostrar que te interesa el trabajo, tú tienes que mostrar que estás dispuesto a aprender si ellos te traen, hermano. Esos son consejos nada más. Pero yo no puedo ir a sentarme con mi hijo en una entrevista de trabajo, no puedo. A menos que sea un amigo, a menos que sea alguien que me permita, o sea, mira, te voy a permitir que estés, ¿verdad?, con tu hijo. Pero no es eso, no es ese el caso. Y eso es lo que estos padres dijeron. Edad tiene para responderle. Pregúntenle a él. Porque los fariseos no estaban, hermano, convencidos. Ellos creían, hermano, que era
Quizá una persona que le habían pagado para fingirse ciega y que después recibió el milagro, así como tanta farsa que hay ahora, hermano. Porque lamentablemente se da, hermano. Lamentablemente hay muchas personas que están difamando el nombre del Señor y tienen que pagarle a otros para que se hagan pasar como por enfermos y después testificar. Pero yo sí creo que Cristo sana, hermano. Yo sí creo que Él es una realidad. Yo creo que no hay necesidad de pagarle a nadie para ver las maravillas y las obras del Señor. El Señor sigue haciendo milagros y sigue haciendo sanidades. Mire qué es lo que sucedió. Verso 18 o verso 23. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Mire, cuando la persona se te acerca y dice: ¿y usted por qué cree en el Evangelio? Si nadie ha visto a Jesús. ¿Quién lo vio crucificado? ¿Quién vio que Él derramó su sangre? ¿Quién vio que la sangre del Señor tiene poder? Y mire, te cuestiona tu fe, hermano. Y tú empiezas a decir: no, bueno, así dice la Biblia, así está escrito y yo tengo que creerlo así. No, dile: yo estaba en esta situación y fue el único que pudo cambiarme, fue el único que pudo transformar mi vida, fue el único que pudo darle paz a mi corazón. Esa es una realidad que nadie va a quitar de ti, hermano. Tal vez la teología, tal vez los libros no van a hacer sentido, pero la experiencia real que tú tienes con Dios, nadie la va a quitar de tu corazón. Por eso es que este hombre dice: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sí sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Una cosa sí sé, hermano, que por mí mismo yo no pude cambiar mi vida. Las asociaciones humanas no pudieron cambiar mi vida, pero Cristo sí pudo cambiar mi vida. Eso sí yo lo sé, hermano. Pero que sea una realidad también para ti. Y eso es lo que dice este hombre. Verso 26 dice: le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Era la segunda vez que le preguntaban. Ahora bien, ¿por qué le preguntan una segunda vez si él ya les había respondido? Y es que sabes, hermano, a veces a ti te lo preguntan dos veces para ver si vas a cambiar la versión, hermano. Mantente firme en lo que has dicho. Por eso es que el Señor quiere que siempre hablemos verdad, hermano. Cuando tú hablas verdad no tienes problema de recordarte qué es lo que hablaste. Pero cuando uno miente tiene que recordarse cuál fue la mentira que dijo. Porque si ahora lo pescan en la verdad y dirán: ah, verdad que no estabas hablando verdad. Pero él, miren lo que le responde. Miren lo que le dice, verso 27. Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Mire, con esta pregunta los enciende más, hermano. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Miren qué bendición, hermano. Y a mí me abrió los ojos. Mira, hermano, es que el religioso nunca va a entender las realidades de Dios. Aquella gente que se cree religiosa: ah, no, si ahí, porque cantan de esta manera, ahí porque dicen que el Señor hace milagros. Aquí no necesitamos decirlo, hermano. Ellos lo verán, hermano. Ellos van a ver que Él cambia vida, que Él transforma vida, que Él restaura familias, que Él une, hermano, matrimonio. Ellos lo van a ver con sus ojos. No hay necesidad, hermano, de publicarlo. No hay necesidad de hacerle publicidad. Sus ojos lo verán. Porque la gente religiosa nunca podrá entender las obras sobrenaturales que nuestro Dios hace. Y yo creo que nuestro Dios hace maravillas, hermano. Este hombre le dice: eso es lo sorprendente, eso es lo maravilloso, que ustedes
Déjeme parafrasear un poco. Quizás él no tenía tiempo para expandirse un poco. Pero lo que él le quería decir, esto es lo sorprendente. Que ustedes leyendo la Escritura, que ustedes enseñando cada domingo delante del pueblo, que ustedes diciendo que oyen la voz de Dios, no sepan quién es este, pero a mí me abrió los ojos. Mire, la gente allá afuera, la gente religiosa, tal vez no puedan aceptar a Cristo, no puedan y no quieren conocerlo. Pero eso es lo sorprendente, que ellos, con toda su religión, no pueden conocer al Señor. Pero a ti te cambió la vida, a mí me cambió la vida, a mí me ha dado esperanza, hermano. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mire, yo por eso alabo al Señor, hermano, y lo glorifico, porque sé que Él es el único que pudo cambiar mi vida. La gente religiosa nunca. Y qué triste es caer en religiosidad, hermano. Porque hay mucha gente cristiana religiosa, hermano. Hay mucha gente cristiana religiosa que primero quiere cambiar a la persona por fuera. Y el único que cambia es Jesucristo. Es el único. Y Él comienza cambiando por dentro, hermano. Él comienza trabajando tu corazón. Él comienza, hermano, sanando tus sentimientos, sanando tu emoción. Él comienza dándole un sentido de vivir a tu ser interno. Y todo eso, claro, va a resplandecer en tu ser externo. El testimonio sin el encuentro con el Señor es vacío. Si tú quieres testificar de la maravilla de lo que Dios ha hecho en tu vida sin conocerlo, va a ser vacío. Va a ser vacío. Tú te puedes parar aquí. Tú puedes venir y decirle, bueno, es que Él me sacó del alcohol, Él me sacó de la droga, Él me sacó de esto. Pero tu testimonio, tu vida, tu realidad es lo que va a resplandecer quién es el Señor para ti. Este hombre había sido ciego y lo querían convencer que no había nacido ciego. Solo él sabía mire, hermano, solo él sabía, y perdóneme por esta palabra que voy a usar, solo él sabía sus malos ratos, solo él había vivido sus desgracias, solo él había vivido sus soledades. Cuando era ciego nadie ponía sus ojos, su mirada en él. Pero ahora que Cristo lo ha cambiado, ahora que Cristo lo ha transformado, ahora mire, se levanta toda esta polémica. Honestamente, hermano, muchas veces en lugares donde tú y yo vivíamos, tal vez para la gente éramos uno más de ese lugar. Pero cuando el Señor cambia tu vida, cuando el Señor te transforma, cuando tu patrimonio, cuando tu familia empieza a resplandecer y empieza a levantarse, dicen, ahí sí, hermano, ahí sí empiezan a poner su mirada en ti. ¿Por qué? Porque están viendo que el Señor que cambió tu vida puede cambiar la vida de ellos también. Por eso es que no caigas en una religiosidad, hermano, cristiana. Conoce al Señor, anhela conocer al Señor. Anhela tener esa experiencia, ese encuentro con el Señor. Este hombre les dice claramente a los religiosos, a los fariseos. Verso 31 sigue diciendo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. Mire, hay dos cosas: ser temeroso de Dios y hacer su voluntad. A ese dice, oye. A ese Dios oye. Ahora nosotros sabemos por qué Dios no oye nuestra oración. Muchas veces tú te preguntas, pues es que yo oro, hermano, y el Señor no oye, el Señor no. Ahora yo entiendo por qué. Necesitamos ser temerosos de Él y hacer su voluntad. Ser temerosos de Él y hacer su voluntad. Porque a esos Dios le oye. Desde el principio, verso 32, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto o si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Mira, hermano, es que qué difícil es cuando hay altivez en el corazón de la persona. Qué difícil es, hermano, cuando hay soberbia en el corazón de la persona. Aunque se le esté explicando, aunque lo estén viendo con sus ojos, aunque ellos sean testigos y observen que aquella vida ha cambiado, sin embargo sigue aquella altivez. Miren lo que le dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo sacaron, lo expulsaron, hermano.
Quizás no pertenecía quizás a la sinagoga, pero lo expulsaron. Porque saben que según la costumbre y la tradición de los judíos, alguien que era ciego, alguien que tenía alguna imperfección en su cuerpo, no podía entrar a ser parte del santuario, tenía que quedarse de fuera. Quizás el ciego o el ex ciego había oído de fuera lo que ellos hablaban, pero ahora, como ya veía, hasta lo hacían parte de ellos. Y dice que lo expulsaron. Es que el testimonio sin el encuentro con el Señor es vacío. Yo no puedo pararme a testificarte de lo que Dios ha hecho en mi vida si yo no puedo hablarte primero de ese encuentro real y personal que yo tuve con el Señor. Porque eso es lo que me ha mantenido firme, hermano. Eso es lo que no me ha dejado caer. Eso es lo que no me ha dejado volverme atrás, hermano. Porque problemas han habido, dificultades han habido, hermano. Personas difíciles de llevar han habido. Pero mis ojos están puestos en el Señor. Mis ojos están puestos en aquel que cambió mi vida, en aquel que llegó a mi ser. Y esa experiencia que yo tuve con Él cuando le recibí como mi Señor y Salvador, eso es algo que nadie va a quitar de mi corazón, hermano. Lo han querido cuestionar, lo han querido quizás analizar a su propio entendimiento. Y le digo, tú puedes analizarlo, tú puedes hablarlo como tú quieras, pero para mí es una experiencia real. Yo lo viví, yo lo experimenté. Si tu testimonio va acompañado del encuentro de quién es tu Señor, entonces tu testimonio va a impactar la vida de otros y va a cambiar la vida de otros. Había un problema en los fariseos. Miren, los padres no aceptaron que el hijo no era ciego, sino que veía. El hombre, o sea, le volvió a decir de quién era el que le había abierto los ojos y cómo habían sido abiertos sus ojos. Pero cuando vieron que no lo pudieron hacer desistir, optaron por expulsarlo. Y luego, el aspecto número 3 es el fruto del encuentro personal con el Señor. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Señor, los frutos lo van a decir. Se van a ver los frutos. Se van a ver los frutos, hermano. Por eso es que Jesús dijo que por sus frutos los conocería, que son mis discípulos. Eso dijo el Señor. Mira el verso 35, lo que sucede. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire la pregunta que le hace el Señor. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Por qué le hace Jesús esa pregunta? Él había sido ya sanado. Él ahora veía. Pero ¿por qué el Señor le hace esa pregunta? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Porque no había una relación todavía. Ustedes saben, él había recibido su sanidad. Mira, así como mucha gente entra a la iglesia buscando una sanidad, y el Señor en su misericordia lo sana, pero se va. Y no hay una relación, no hay una comunión entre el Señor y ellos. Entonces ahí andan diciendo: bueno, yo entré a una iglesia, oraron por mí y recibí mi sanidad. Ese es el testimonio de ellos. Pero ustedes oyen que es un testimonio vacío, porque no hay una comunión, no hay una relación con el Señor. Pero como el Señor nos ha prometido que Él no nos dejará ni nos desamparará, mire, cuando Jesús oyó que habían expulsado a este hombre, le sale al encuentro. Le sale al encuentro. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de hermanos que cuando se convirtieron al Señor, su misma familia los corrió? Sus mismos padres les dijeron: si tú te haces de esa religión, ya no eres más mío. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero como aquella experiencia había sido un encuentro real con el Señor, dijeron: el Señor dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con eso Jehová me recogerá. Esa es una realidad. Él no nos dejará ni nos desamparará, hermano. Por eso es que Él sale al encuentro de este hombre. Mire, quizás
el hombre que había sido ciego, pasaban tantos pensamientos por su mente, pasaban tantas ideas por su mente, y quizás él decía, estaba mejor cuando no veía, ahora solo son problemas, ahora solo son situaciones difíciles. Así como muchos hermanos, a veces lo escuchamos en las congregaciones y decían, no, cuando yo no conocía al Señor, cuando yo me iba mejor, ahora vengo a la iglesia y solo son problemas. No, hermano, es que estamos siendo moldeados, estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados. Pero nunca vamos a estar mejor como estamos hoy, hermano. Nunca vamos a estar mejor como el Señor nos tiene hoy. Porque pueden haber problemas, pueden haber dificultades, pueden haber aflicciones, pero Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Él está aún con nosotros. Por eso es que Él sale al encuentro de este hombre y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Mira la pregunta que hace esto. Él ya había recibido la vista, como les digo. Él ya había recibido el milagro. Porque aquel que se acerca al Señor solo por un milagro material, por ese mismo milagro material se va. Y esa es una realidad. Si tú te acercas al Señor solo para que te responda a una necesidad, media vez esa necesidad te sea respondida, te vas a alejar. Pero si lo que te acerca es Él, su presencia, si lo que te acerca es quién es Él para tu vida, tú vas a permanecer ahí. Tú vas a estar estable ahí en ese lugar. Sigue diciendo Jesús, le dijo Jesús, pues le ha visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y le adoró. Mire, uno de los frutos, hermano, de aquel encuentro personal con el Señor. Pero a veces hay que motivar. Adoren al Señor. Mire, cántenle al Señor. Pueden haber problemas, hermano, pero Él no cambia. Aquel que ha tenido ese encuentro personal con el Señor, aunque estés enfermo, aunque estés problemado, tú vas a levantar tu brazo y vas a adorar al Dios de los cielos. Tú lo vas a adorar, hermano, porque es un fruto que está dentro de nuestros corazones, el adorarle a Él. No hay necesidad, hermano, que el que dirige me motive a levantar mis brazos. No hay necesidad que el que dirige me diga, mire, híncate, póstrate delante de Él. No, es algo que está dentro de mi ser, adorarle a Él. Mire, cuando este hombre oyó lo que Jesús le dijo, pues le ha visto, y el que habla contigo, Él es. Inmediatamente él dijo, creo, Señor, y le adoró. Si a ti te cuesta adorar al Señor, no son los problemas, es que necesitas acercarte más a Él, es que necesitas conocerle más a Él. Si tú me dices, hermano, es que mire, yo he venido, hermano, a veces sin voz y con fiebre, y yo adoro al Señor, y yo le digo, Señor, hoy no puedo levantar mi voz como antes o usualmente lo hago, pero tú ves que dentro de mi corazón hay un grito para ti, hay una adoración para ti. Y eso se lo digo al Señor. Yo no sé qué te impide adorar al Señor. Necesitas ese encuentro con Él, porque el encuentro personal, este es un encuentro personal con el Señor, va a dar frutos. A ti no vas a necesitar que nadie te motive a adorar. Tú no vas a necesitar, hermano. Mire, es más, cuando ya el hermano dice, bueno, esta es la última alabanza, algunos damos gracias a Dios, otros van a decir, Señor, que siga, quiero seguirte adorando, no quiero parar. ¿Saben? Cuando estábamos en la vigilia con las hermanas, y déjenme compartir esto con el perdón de las líderes, estábamos cantando esa alabanza, no puedo parar de adorarte, Cristo, y no puedo parar de adorarte, Cristo. Y mientras estábamos cantando esa alabanza, es cierto, ya eran horas avanzadas de la noche, ya pasaban las 11 de la noche, y el volumen, o sea, del keyboard y el del micrófono estaban un poco alto. Y mientras yo estaba cantando esa alabanza, hermano, yo solamente me podía imaginar qué haríamos si en este momento entra la policía y le decimos, no puedo parar de adorarle, así es que o te unes a nosotros o regresa en otro momento, pero yo no puedo parar de adorarle a Él. Miren, yo me puse a pensar en eso, porque es cierto, hermano, es cierto, cuando uno hace actividades, claro, uno es la preocupación que tiene, que vayan a llamar los vecinos a la policía y vayan a llegar las autoridades.
Pero estábamos cantando específicamente y exactamente esa alabanza después de las 11 de la noche, como las 11:15, 11:20. Y yo estaba adorando al Señor. Y yo le decía, Señor, no puedo parar de adorarte, Cristo. Pero en mi misma mente yo me ponía a pensar, ¿qué voy a hacer si entra un hombre vestido, uniformado de policía? Yo no sé si lo voy a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo parar de adorarle. O te unes a mí o ahí regresa en otro momento por mí. Pero la verdad, hermano, es que es un fruto que está dentro de nuestro corazón adorarle a Él. Aquel que ha tenido un encuentro real con el Señor, aquel que ha tenido un encuentro personal con el Señor, no puede parar de adorarle a Él. En todo tiempo tú le puedes adorar, no solo en la iglesia, no solamente aquí en la congregación, en tu trabajo, mientras manejas, mientras compras, mientras comes, tu mente, tu corazón está adorándole a Él, está hablando con Él, hermano. Por eso es que hay quienes dicen, yo me acuesto, mi esposa tiene que pegarme porque estoy cantando alabanza. O mi esposo tiene que decirme, cállate, porque yo estoy cantando alabanza. Y es que, aunque nuestra carne duerma, pero nuestro espíritu siempre está, hermano, abierto hacia el Señor y adorándole a Él. Miren qué es lo que hizo este hombre. Le dijo, creo, Señor, verso 38, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Mira, hermano, y es que la persona que es irrespetuosa con cualquiera. A Jesús le están diciendo eso. Digo yo también que él lo había dicho al hombre que había sido ciego. Pues ellos creían que tenían más alto rango o alto nivel que el hombre que había sido ciego. Pero ahora se lo están diciendo al Señor. A Jesús le están diciendo eso. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, por eso que le digo que estaban refiriendo al Señor. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. La realidad del encuentro personal con Cristo da frutos en nuestra vida. Aunque cualquiera te quiera hacer cambiar de decisión, de opinión, aunque cualquiera quiera, hermano, hacer tambalear tu fe, nada te va a mover de eso, porque es una realidad para ti. Y otra cosa que yo aprendí también es que la religión no revela la realidad de quién es Dios. La religión puede decir seguir a Dios, pero solamente Cristo revela quién es Dios. Porque dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Esto es lo que dijo Jesús. Por eso es que regresando al Salmo 37, ahí vamos a ir terminando. Verso 25, lo que David está queriendo expresar. Lo que David está queriendo, hermanos, hablar en este solo versículo. Lo que él está viendo, el hombre quizás quería hablar toda la realidad de lo que había sido su vida. Porque ustedes saben, él lo está escribiendo en un momento donde su vida ya había avanzado. Por eso es que él dice, joven fui y he envejecido. ¿Sabes? Un muchacho, un joven, no puede usar esas palabras. Un joven que me venga a decir a mí, mire, joven fui y he envejecido. Yo le digo, si tú todavía eres joven, no puede. Por eso es que le digo, David está escribiendo en ese momento de su vida. Ahora nosotros sí podemos hablar de eso. Ahora sí tú puedes decirle a un joven, ¿sabes qué? Yo fui joven como tú y he envejecido y he pasado esta experiencia. Tú puedes contarla. Es como me decía un hermano. Estábamos en una reunión de hombres, de caballeros, y surgió la palabra, esta conversación acerca de las personas que frecuentan bien de mañana, o sea, el McDonald's, un lugar donde venden hamburguesas. Y usted mira, solo señores y señoras. Si tú quieres ver señores y señoras, ve a las 6 de la mañana, 6:30 o 7 a comerte una hamburguesa. Vas a ver solo señores. Y estábamos hablando de esa realidad, de cómo la vida pasa, de cómo la vida sucede y se va tan rápido. Estábamos hablando entre los varones, entre los hombres. Ahí ya vemos solo jóvenes, ahí por eso es que estábamos hablando de eso.
¿verdad? Entonces, estábamos conversando y hablando de la realidad de la vida. Entonces un hermano que es mayor que todos nosotros nos dijo, pues, ¿y ustedes para dónde van? Nos dijo así, como diciendo que vamos también para ancianos. Entonces uno de los hermanos, ¿va? Que es un Pedro, o sea, nunca se queda callado, le dice, ¿ve quién nos lo está diciendo? Y usted, le dice, como diciendo, ¿y usted para dónde va? No, le dice, yo no voy, yo los estoy esperando a ustedes, le digo. Sí, es la realidad, porque es cierto, hermano, es una realidad. O sea, vamos a envejecer, hermano. La vitalidad de nuestro cuerpo va a ir decayendo cada día. No nos gusta aceptarlo, y por eso es cierto, es bueno que tomemos vitaminas, es bueno que tomes cosas para que te fortalezca tu cuerpo, pero es una realidad que nada ni nadie va a evitar, hermano. Por eso es que David dice, joven fui y he envejecido. Pero me llama la atención lo que en el renglón siguiente dice, y no he visto. Y no he visto, es una realidad personal. Sus ojos habían visto a Dios, él podía testificar de las realidades de Dios. ¿Sabes? Si tú puedes testificar de quién realmente Cristo es para ti, es porque tú has tenido un encuentro personal con Él. No solamente lo aceptaste, porque a veces, hermano, hay aceptación en masas. Solo dicen, levante su mano y recibe a Cristo como un Señor y Salvador. Y la persona solo levantó su mano y igual se fue. Y cuando le preguntan allá afuera, bueno, yo estaba en una reunión y dijeron, levante la mano el que quiere recibir a Cristo, y yo creo que ya lo recibí, pero su vida no ha cambiado, porque el testimonio está vacío. Se necesita una comunión, se necesita un acercamiento con el Señor, se necesita conocerle a Él. El ciego había cobrado la vista, pero no sabía quién era Jesús. Pero el Señor, que no nos deja ni nos desampara, sale y se revela quién es Él. Cristo quiere revelarse más a tu vida. Cristo quiere enseñarte a ti y a mí más quién verdaderamente Él es. Pero la religión, cualquiera que sea, no revela la realidad de quién es Dios. Como hijos de Dios, anhela el encuentro personal con el Señor. Anhela. Deséalo con todo tu corazón. Sabes, joven, tú tienes que tener ese encuentro personal con el Señor. Porque puedes haber caminado ya muchos años y haber nacido en el Evangelio, pero tu vida va a cambiar hasta que tengas ese encuentro personal con el Señor. Mira, el ciego lo habían expulsado. Sus padres quizás ya no querían ni que se acercara por miedo a que los expulsaran a ellos también. Pero Jesús salió al encuentro de él. Por eso es que David dice con toda confianza y con toda convicción, y no he visto justo desamparado. Yo puedo contarte de las realidades que yo he vivido en Dios. Yo puedo contarte de las experiencias que he vivido en Dios. Y hasta este día, Él no me ha dejado ni me ha desamparado. Ni yo ni mi familia hemos mendigado pan, porque Él ha proveído para nuestras necesidades. Como hijo de Dios, te lo repito, anhela ese encuentro con el Señor, ya que es esa realidad la que te va a fortalecer para seguir adelante. Si tú quizás te encuentras en un momento donde ya no sabes si seguir o quedarte a medias o encerrarte, si tú estás en esa posición, anhela acercarte al Señor. Él no te dejará a mitad del camino. Por eso es que es triste cuando uno oye a un hermano y dice, fíjate que ya no sé si seguir o no seguir. Yo les digo, el Señor no ha cambiado, Él es el mismo. Él está sentado en su trono, Él no ha cambiado. Las personas a tu alrededor pueden hacerte, qué sé yo, cualquier cosa, pero el Señor no cambia, Él es el mismo. Él es el mismo. Si es de que voy a pedirle a los hermanos músicos que pasen, y vamos a darle gracias al Señor, hermano. El segundo principio que yo quería y quiero dejar en tu corazón es ese: el encuentro personal con el Señor. El primero era la realidad de nuestro tiempo, la realidad del tiempo que estamos viviendo, la realidad de nuestra edad. Y el segundo es el encuentro personal con el Señor. Si podemos cantar esa última alabanza que cantaste, las ventanas. Y mientras lo cantamos, hermano, vamos a pasar a participar de la cena del Señor.
Ponte de pie, hermano. Ponte de pie delante del Señor y adoremos. Y mientras estamos adorándole a Él, ponte a cuentas con el Señor. Si hay algo que se tenga que arreglar entre nosotros como hermanos, arreglemos. Si hay algo que el Espíritu de Dios está hablando a tu vida y te dice ordena esto, ordénalo. Porque muchas veces nos abstenemos de participar de la cena del Señor y es porque no creemos que Él pueda perdonarnos o no podemos perdonarnos a nosotros mismos. La palabra del Señor dice que aquel que confiesa sus pecados y se aparta de Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Cristo limpia todos nuestros pecados. Oh sí, Señor. Oh bendito Dios, te adoramos, te bendecimos. Adórale a Él, hermano.